Este pasado 13 de julio, el expresidente de los Estados Unidos y actual candidato a la presidencia de ese país, Donald Trump, sufrió un atentado que ha generado toda suerte de especulaciones. Yo quiero agradecer la presencia en este programa de Víctor Hernández. Él es maestro en Inteligencia y Seguridad Internacional del King's College de Londres. Víctor Hernández, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Sergio. Lo primero que te tengo que preguntar es, cuando hay un magnicidio o un atentado importante, de inmediato surgen las teorías de la conspiración. Y ahora lo que hemos visto es la teoría de que fue un autoatentado, de que fue un montaje. ¿Realmente fue un montaje o un autoatentado? De teoría de conspiración siempre podemos hablar e imaginar, lo que no podemos negar son los hechos. Hubo una grotesca negligencia de parte del servicio secreto en términos de seguridad perimetral, del equipo de francotiradores antiasalto, del equipo de inteligencia que tenía la responsabilidad de prever y monitorear si alguna persona estaba planeando un atentado de este tipo. El perímetro que diseñaron fue muy pequeño, más o menos de 200 metros alrededor del templete, y la realidad es que aunque el servicio secreto es el estándar de protección ejecutiva a nivel mundial, el día del atentado cometieron errores que yo creo que ni la seguridad privada de Coachella o del Corona Fest o de cualquier festival de música hubieran cometido. ¿Cómo qué errores en particular? Bueno, me dices que el perímetro era demasiado pequeño, pero ¿qué otros errores? A ver, el tamaño del perímetro sin duda. Número dos, el tiempo que tardó la comunicación con la agencia de policía local, que es la primera en detectar la amenaza. Lo que se hace en este tipo de eventos para que no se sature el espectro radioeléctrico con los radios, con las comunicaciones, es que se crean nodos, ¿no? Los dispatches, los centros de comunicación, y para cuando la policía local está reportando a su nodo de comunicación que ya vieron la amenaza, hay un enlace, oye, una persona que tiene que retransmitir esa información a los equipos del servicio secreto, y esos segundos pueden ser clave para la vida o la muerte de una persona. Lo que hay que entender es que cuando tú, como un servicio de protección de un VIP, ya tienes que hacer detonaciones de arma de fuego, ya estás perdiendo, porque tú no tienes la iniciativa, tú no tienes el control del enfrentamiento. El segundo gran error fue el no utilizar tecnología, ¿no? Hasta un dron hubiera sido más que suficiente para ver cómo esta persona se estaba posicionando. Tres, hubo mucho tiempo que tardó el servicio secreto para evacuar a Donald Trump, en sacarlo del templete, casi Ahora, 30 él no se segundos. dejaba. Y es que eso es lo importante. Aunque el VIP no quiera, si lo tienes que jalar, si lo tienes que obligar, tienes que sacarlo de la zona de peligro. Y yo lo comparo con el atentado contra la vida de Reagan. Contra la vida de Reagan, afuera del Hotel Hilton, tardaron menos de 10 segundos en meterlo en la limusina. Se le jala, no se le pregunta al VIP si quiere ser evacuado o no. Y en ese sentido, pues, a ver, habían habido incidentes como cuando le aventaron la chancla a Bush en aquella conferencia de prensa, pero algo tan cercano como lo de Reagan tenía décadas que no le pasaba al servicio secreto. ¿El servicio secreto de quién depende? O sea, para entender todas estas teorías de la conspiración, ¿es independiente? ¿Depende de la Secretaría de Homeland Security? ¿De quién depende? El servicio secreto es una agencia de protección que es independiente de cualquier otra cadena de mando militar y civil, es decir, no la comanda la policía de Washington, como sería el caso de la Met que cuida Downing Street en Londres, no lo comanda el ejército, como era el caso del Estado Mayor Presidencial aquí en México, y de hecho el nacimiento del servicio secreto es fruto de una teoría de conspiración. El presidente Lincoln contrataba su seguridad privada con Alan Pinkerton, el fundador de la gran consultora internacional. Acaba la guerra civil, le dice el presidente Lincoln a Alan Pinkerton: ya no ocupo tus servicios, y a la semana es asesinado, ¿no? Eso da nacimiento al servicio secreto, aunque originalmente nació como una agencia para perseguir la fabricación de billetes falsos, y es una función que todavía conservan. Estaba, de hecho, en el Treasury, en la Secretaría de Hacienda, ¿no es así? Es correcto, y todavía conserva esa función. Emiten algunos boletines de ciberseguridad, pero su principal función es la protección del presidente, de dignatarios extranjeros, y eso hace poco plausible la narrativa de que había poco personal el día del atentado de Donald Trump. Incluso en días muy saturados, como la Asamblea General de Naciones Unidas, el servicio secreto tiene miles de elementos que se dividen en el equipo de contrainteligencia, el equipo que está directamente con el presidente, la seguridad perimetral. Es una agencia que justo fue creada para tener suficiente personal como para resistir un intento de golpe de Estado, un ataque nuclear. Están preparados para todo tipo de incidentes, ataques químicos, y en ese sentido pensar que no están preparados para un tirador solitario es poco plausible. Este tirador solitario, un muchacho de 20 años con un arma que pues ya nos describirás, que no sé si sea el arma ideal para ese tipo de atentado que iba a ser. ¿Qué nos puedes hablar del tirador?
El tirador es un personaje un tanto enigmático porque hay elementos tanto para afirmar que era un representante o un simpatizante de los demócratas como de los republicanos, y en ese sentido es muy difícil perfilarlo en el espectro Estaba político. registrado como republicano, pero hay videos en que despotrica contra los republicanos. Y tiene un registro de una donación pública a una campaña demócrata, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un personaje que no podemos determinarlo. Es un personaje también muy joven. Esta iba a ser su primera elección donde él iba a votar. Y en ese sentido, pues el FBI ha tenido muchos problemas en determinar si es una causa política, si es una causa psiquiátrica. El fusil que utilizó es una R-15 que tú lo puedes comprar en un Walmart, calibre .556 en cualquier parte de los Estados Unidos. Dicho sea de paso, se lo había comprado su papá y su papá dijo que no le llamó la atención que el fusil no estuviera porque pensó que su hijo iba a ir a tirar al range donde normalmente lo hacía y que solo hasta que no contestaba las llamadas y vio las noticias empezó a pensar lo peor. ¿Tú crees que sea un tirador solitario? ¿Lo determinó el FBI? ¿Te parece correcta la determinación? Las declaraciones del Servicio Secreto fueron muy cuidadosas. Dijeron, no había indicios de una conspiración concertada contra el candidato a la presidencia. Es decir, no era un grupo de varias personas, no había foros en Discord, en la Deep Web que sugirieran que estaba en comunicación con más personas. Y por eso el terrorismo, por definición, es prácticamente imposible de prevenir. Solo puedes reaccionar a él, porque si una persona se levanta, se le bota la canica y compra una R-15, pues eso no lo puedes monitorear con los sistemas de vigilancia masiva. Entonces, pues el tirador logra hacer 8 detonaciones antes de que los tiradores del Servicio Secreto reaccionen. No hay claridad, no se ha publicado el reporte forense si quien lo abate es uno de los oficiales que estaba más cerca con su propio fusil R-15 o uno de los tiradores que estaba en el otro techo al lado del templete donde estaba Donald Trump. Y de hecho hay un momento en el que titubea el tirador del Servicio Secreto. Hay un video, sí. Y eso me hace pensar que a lo mejor psicológicamente el equipo ese día no estaba mentalizado a que iba a tener que hacer uso de armas de fuego, y eso es un mantra en la seguridad. ¿Debió haber sido abatido el tirador antes de disparar? Es que no debió ni siquiera poderse acercar al perímetro. O sea, un perímetro de 200 metros solo controlado por el Servicio Secreto y lo demás por agencias policiales locales es exponerse. Te pongo el caso de México. El perímetro del 16 de septiembre, el del Estado Mayor Presidencial, era de 8 cuadras, directo sobre el Estado Mayor Presidencial, no a la policía de la Ciudad de México. Es decir, ni siquiera nuestra propia versión del Servicio Secreto con tan pocos recursos hubiera cometido ese error. No sabemos entonces quién le dispara al tirador. Sabemos que hay una herida en la oreja del VIP, del expresidente Donald Trump. ¿Es posible esa herida? He estado escuchando versiones en el sentido de que quién va a creer que se le puede pegar a una oreja. Pues hay gente que piensa que es imposible. ¿Es imposible? Sergio, a esta distancia sería imposible pegarte en la oreja, o al menos pegarte en la oreja sin que no hubiera algún tipo de laceración en el cráneo. Que no la hay, ¿verdad? No la hay. Fíjate, todavía la bala de Kennedy hace más sentido porque ya que hay impacto en un cuerpo, pues la energía cinética se puede mover por muchos lados. Pero una herida así de limpia, bala milagrosa. la bala milagrosa, pero una herida así de limpia que no provoca laceraciones en el cráneo, que además le da tiempo a Donald Trump de reaccionar y de tirarse en el suelo, desde un punto de vista balístico, es un milagro, es una improbabilidad estadística. Cuando habla entonces Donald Trump de que lo salvó Dios, no creo que Dios se haya preocupado mucho por salvarlo, pero claramente nos está diciendo que era muy difícil que ocurriera ese resultado del tiro, ¿no? Hay que tener cuidado con las narrativas. Toda proporción guardada a Hitler después del atentado organizado por el coronel Stauffenberg también dijo lo mismo. Cierto, veo en esto ¿verdad? la mano de la Trinidad. Así es. Pero eso es un fracaso de un servicio de protección. Te tiene que salvar tus escoltas, no la divina providencia. Claro. Y en ese sentido no tiene ni siquiera que ocurrir el atentado. Todos los intentos de atentado, desde Reagan hasta la fecha que se han desactivado a kilómetros del presidente, en las casas donde había personas haciendo ¿Y sí bombas. son muy comunes estos atentados contra el presidente de los Estados Unidos? Desactivados, al menos tenemos 4 o 5 cada administración, y el Servicio Secreto investiga todas las amenazas. Si yo en Twitter se me bota la canica ahorita y tuiteo una amenaza, se van a tardar 2 o 3 años en llegar a entrevistarme, pero van a llegar y me van a preguntar y me voy a ir a la cárcel por haber amenazado al presidente. Todas las amenazas se toman con la misma seriedad en el Servicio Secreto. Entonces sí falló el servicio secreto. ¿Eso sería la primera lección de lo que ocurrió? Falló estrepitosamente y es un trabajo en el que no te puedes equivocar. Si yo me dedico a
ser cajero en un Oxxo, lo peor que me puedo equivocar es, puse mal un número, no cerré bien la caja, no pasa nada, lo corrijo el día que sigue. Si yo me equivoco, encargado de la seguridad del secretario general de Naciones Unidas, del presidente de Estados Unidos, del gabinete de seguridad, el mundo cambia en ese instante. Se desploman los mercados de valores, hay cambios en los estatus militares del mundo y en ese sentido es un trabajo donde por definición no te puedes equivocar y por eso hay tanto personal para que roten, para que estén tan descansados como se pueda, para que haya diferentes áreas de expertise. El servicio secreto no se puede permitir un día malo, un día donde se equivoque. ¿Es común que los magnicidios y los atentados sean hechos por tiradores solitarios o por asesinos solitarios? Depende de la historia de la humanidad. De hecho, el servicio secreto fue creado para resolver el dilema de la guardia pretoriana, ¿no? Es decir, tradicionalmente los príncipes, los reyes eran cuidados por su propio ejército y eso generaba que hubiera posibilidades de un golpe de Estado. Curiosamente, donde nunca los hubo, en Constantinopla, donde la guardia real eran extranjeros contratados, ¿no? Y ellos siempre fueron leales hasta el final, a diferencia de los pretores romanos, ¿no? Que constantemente hacían golpes de Estado. En México teníamos un dilema similar. La primera guardia presidencial moderna era el cuerpo de guardias presidenciales, que hasta después, con el paso de las décadas en el siglo XX, se convirtió en una especie de subsidiaria o cuerpo de outsourcing del Estado Mayor Presidencial. Y en México estábamos preparados para este escenario. Esto ya no es secreto y lo podemos platicar porque cualquiera puede ir a Los Pinos. Había un túnel secreto que conectaba Los Pinos con el segundo cuerpo de guardias presidenciales, afuera del Metro Chabacano, donde frecuentemente se ensayaba cómo evacuar al presidente en caso de un intento de golpe de Estado. Y en ese sentido, también en México teníamos escenarios para eso, para atentados donde Los Pinos se viera rebasado y por eso Palacio Nacional es tan difícil de proteger porque está rodeado de gente, de turistas, es un riesgo de seguridad. Te acordarás que incluso hubo una vez que un indigente se metió, sí, me acuerdo. Y ya tan se metían los gatitos que ya mejor los gatitos tienen pensión, ¿no? Porque pues no podían controlar el perímetro y se metían y ahí vivían y tenían sus cachorritos. ¿Qué presupuesto tiene el servicio secreto? Híjole, no tengo el dato en este momento, pero podemos hacer algunas aventuras. Considerando que tiene miles de elementos, estamos hablando, híjole, a lo mejor alrededor de los 10,000 elementos si sumamos seguridad perimetral, el Presidential Detail, asumiendo que tiene capacidades antiaéreas, ¿no? Tiene misiles, tiene radares, tiene jammers, y asumiendo que tiene capacidades de inteligencia, híjole, estamos hablando de una agencia que sin duda a lo mejor tiene un presupuesto que le ha de competir a la policía de Nueva York, probablemente. Ahora, muchos de estos datos son secretos a partir del Acta Patriota y de toda la legislación post-9/11, y eso es una preocupación porque es un hoyo negro al que se le mete dinero, capacidades y facultades y no hay rendición de cuentas. Y resulta que no pueden detener a un tirador solitario a, ¿qué? ¿100 metros? 100 metros era un tiro relativamente fácil, pero a ver, también hay que empatizar con el equipo de reacción. O sea, uno no se imagina que va a ocurrir un atentado en tu turno, pero sí tienes que salir mentalizado. Cuando tú vas cuidando un VIP, cuando sales a patrullar, no es paranoia, no es estrés. Parece que sí habían visto a este tirador, simple y sencillamente no lo abatieron. ¿Es cierto que recibieron instrucciones de no abatirlo? Hay un momento en el video donde el francotirador duda, que hasta se tiene que levantar de su mira telescópica. No sabemos si es por esto, porque no tenía autorización. El servicio secreto no lo va a decir ahorita, porque de por sí están haciendo un manejo de crisis. Yo sí detecté un momento donde el tirador duda. No sé si es porque no lo vio, no sé si es porque tuvo miedo de decir, oye, es que hoy voy a matar a una persona y no venía mentalizado para eso. Y es parte del oficio de la seguridad. Cuando reclutas un guardia de seguridad, un policía, un militar, necesitas que tenga esa sensibilidad. No la hiperreactividad de disparar en cualquier momento, pero sí la apertura psicológica de decir, hoy en mi turno puedo matar o puedo morir. Y es una posibilidad muy real, mucho más que si fuera un ciudadano de a pie. Víctor Hernández, especialista en temas de seguridad, gracias por esta plática. Muchas gracias, Sergio. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.